Grabar. Ujú. Entonces nos disponemos, si quieren pueden cerrar los ojitos, el cuerpo centrado allí donde estamos. Vamos permitiendo que el peso del cuerpo vaya cayendo sobre la silla o donde estamos sentados. Y hacemos contacto con la respiración, inhalando suave y profundamente. Y al exhalar, dejamos caer todo ese peso allí. Eso es. Soltamos. En la medida que hacemos contacto con la respiración, vamos abriendo ese espacio de permisión en nosotros, permitir que la quietud, que la paz, permitir ir allí al centro, permitir abrir ese zoom, como observar desde esa dimensión más amplia. Activamos ese zoom, esa dimensión amplia que puede mirar cualquier fenómeno que surja a partir de este momento sin pelearnos con ello. Y esos fenómenos pueden ser incluso el pensamiento, si vienen ideas, pensamientos, los miramos, los dejamos pasar y vamos en ese centro tomando conciencia de esa conciencia que soy, la conciencia que observa, se observa a sí misma, observa sin tocar esos pensamientos, sin pelearse con ellos, sin intentar cambiar absolutamente nada. Todo ello va surgiendo de manera simultánea, el sentir, la emoción, la sensación, la temperatura del ambiente. Y sin embargo sigues allí consciente de esa conciencia que observa, sabiendo que estamos aquí, en ese centro, unidos a esa fuente de paz, de amor. Así sea, en este instante lo estamos reconociendo, la estamos sintiendo. Así sea, en este instante soltamos cualquier idea de preocupación. No tenemos que preocuparnos por lo que hemos de decir o hacer, porque esa fuerza que nos sostiene, que nos guía, está allí, emergiendo con y en nosotros. Y nos enseñará a sanar en la medida que así lo permitimos. Y hoy esa mente que sana
A través del pensamiento que se nos otorga, la idea principal, doy los milagros que he recibido. La lección 159. Doy los milagros que he recibido. Nos podemos permitir este instante para reconocer que recibimos. Recibir en el acto de la conciencia va mucho más allá de lo que a veces pensamos que el cuerpo recibe. En estos momentos estamos reconociendo que la paz está ahí, el silencio está ahí, la quietud está allí, el gozo, la serenidad. Al reconocer que estoy unida a esa fuente, me doy cuenta que recibo esos milagros, porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Ya lo recibí. Has recibido el amor, has recibido la abundancia. El tema es que una parte de nuestra mente no la reconoce y nos estamos permitiendo en este instante abrirnos para sentirlo, para saber que estamos ahí, en ese gran océano de plenitud y de abundancia. Nos permitimos que fluya esa fuerza en nuestra mente para liberarnos y soltar la idea, la creencia de que es preciso poseer algo, conservándolo, obteniéndolo ahí. Hoy se nos está enseñando lo contrario. Doy los milagros que he recibido. Cómo es permitirnos darnos en amor, darnos en la paz, darnos en la tranquilidad, en el silencio. Y en la medida en que damos, podemos reconocer que lo hemos recibido previamente. Es la prueba de que lo que tienes es tuyo. Hoy se nos recuerda que no hay milagro que no puedas dar, porque ya se nos han dado a nosotros. En este instante podemos elegir abrir ese almacén de nuestra mente. Es allí donde se encuentran estos milagros. Es allí donde está una visión amplia, una visión crística, más allá del cuerpo, más allá de la falsa identidad. Puedes ver allí tu perfección, así sea por este instante. Date cuenta que Dios te ha creado perfecta.
Reconoce tu neutralidad, tu pureza. Reconócete allí en ese amplitud, en ese vacío que es al mismo tiempo totalidad. En esta visión está el milagro, en ese manantial, en esa fuente. Y es desde allí donde emanan todos los milagros. Es desde allí que te puedes extender en el mundo. Esta visión es el puente entre estos dos mundos en el que nos experimentamos en el mundo de la forma humana y al mismo tiempo en la fortaleza, en la grandeza del espíritu que somos. Y cada vez que se nos olvide que estamos allí, que somos eso, somos parte de esa fuente inagotable. Recuerda que hay una parte de tu mente santa, es el Espíritu Santo, al que podemos acudir con absoluta certeza para que nos recuerde todos los milagros que están ahí para ti. No es algo que está afuera. El Espíritu Santo no es una entidad aislada, es una parte de ti que está unida a esta totalidad, que nos recuerda que estamos destinados a sostenernos en la plenitud de este cielo de la conciencia, que nos ayuda a liberar, perdonar, deshacer de la mente todo este sistema de creencias que nos han alejado de la verdad que somos. Podemos darnos estos minutos. Si te vienen imágenes del día, de aquellos pensamientos que pudieron obstaculizar esta verdad, bloquear tu dicha, tu abundancia, tu paz, para ir llevados allá, a ese altar de la mente recta, y podamos contemplar este caudal de milagros desplegados ahí ante ti para que los puedas dar. Se nos recuerda con la lección de hoy: ¿no eres acaso merecedor de esos mismos regalos cuando Dios mismo dispuso que se te concediesen? Y si surge algún miedo, alguna idea confusa, es el momento preciso para entregar. Suelto, entrego de mi mente esta idea de no sentirme digna, merecedora.
Permitamos por este instante que surja esta visión de la verdad, el recuerdo de que nunca nos hemos perdido de nuestro hogar, de nuestra fuente. Doy los regalos, los milagros que he recibido. Hoy se nos regala una metáfora de las azucenas del perdón, las azucenas que simbolizan la pureza de tu mente. Doy los milagros que he recibido. Y las azucenas no abandonan su hogar cuando se traen al mundo. Sus raíces siguen aún allá, no abandonan su fuente, sino que llevan su beneficencia consigo y convierten el mundo en un jardín, como aquel del que vinieron y el que retornarán con una fragancia todavía mayor. Y son doblemente benditas, porque en la medida en que damos esos milagros que recibimos, se expanden, se extienden, se multiplican. Y cada vez que tu mente se vaya hacia otro pensamiento, otra idea, vuelve allí a la conciencia que se mira a sí misma y recuerda que está dotada de milagros y que en este instante, mientras estés en la paz, en el centro, en el amor, en la dicha, eso es lo que irradias, eso es lo que das, estás otorgando en este instante los milagros que Dios te dio. En el espíritu jamás estamos separados ni divididos. Esta fuerza magnética del amor se extiende a todo el mundo, a toda la filiación. Eso es. En la medida en que conectamos con esta verdad, asumimos esta verdad, nos damos cuenta que ya tengo todo, ya soy eso que busco. Y en ese sentido se deshace la idea de carencia, porque ahora reconozco que está ahí, que el milagro está ahí, que yo soy el milagro.
Solo tengo que aceptarlo, permitirlo. Realmente me estoy dando plenitud, estoy dando los atributos, milagros que ya están en mí, o lo que doy son pensamientos de carencia, de escasez, de miedo, de culpa, de insuficiencia. Y si has contactado con esos pensamientos en el día de hoy, este es el momento perfecto para entregarlos y recordar que puedes dar los milagros que has recibido ya. Puedes dar la certeza, la confianza, la inocencia, la abundancia que eres. Ya, en tu tiempo, a tu ritmo, manteniéndote en esa certeza, en esa conciencia. Cuando lo desees, vamos a ir abriendo los ojitos. Muy bien. Bien, vamos al libro ahora. Estamos en el capítulo 5, la primera parte, eh, la invitación al Espíritu Santo. Creo que habíamos leído la primera página, ¿verdad? De que es la página 80 en el libro de texto original. Recuerden allí en qué página está, en el libro digital. Yo creo que sí era en la 80 del digital, pero en el otro no sé cuál es, en el libro físico. En el libro físico es la 80, pero en el digital Ah, ok. siempre hay una diferencia. Em, Este, ¿Y cuál es el título? es capítulo 5, curación y plenitud, parte uno, Ajá. la invitación al La Espíritu habitación del Santo. Espíritu Santo. Ujú. En el libro mío es la 85. 78 en la digital. Ajá, gracias. Bien. em, ¿Cómo vamos por ahí? ¿Se acuerdan que habíamos sugerido, habían tres premisas fundamentales que nos sugiere la práctica de este capítulo, ¿verdad? O de esta primera parte, que está ahí en el párrafo 2, donde decía que para nuestro proceso de redespertar hay unos cuantos conceptos simples que hay que considerar, ¿verdad? Los pensamientos se expanden cuando se comparten, cuanto más creen en ellos, más poderosos se tornan.
todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? ¿Alguien quiere comentar, compartir si ha estado ejerciendo esta práctica y cómo le ha ido con eso de observar los pensamientos? Precisamente está muy relacionado con la lección de hoy. Doy los milagros que he recibido, porque efectivamente, fíjense lo que se nos dice acá, ¿verdad? Los pensamientos se expanden cuando se comparten, cuando se dan. ¿Alguien quiere comentar alguna experiencia o cómo le ha ido con esta práctica o de qué se han dado cuenta? Bueno, yo quiero comentar algo que me sucedió con la parte de la práctica. Ujú, Esto de los pensamientos se expande cuando se comparten. Yo la semana pasada, eso como, creo que fue como el jueves, miércoles. El miércoles me pasó que yo estaba pensando, ¿no? Que ya, bueno, yo me he estado preparando para el viaje bueno, que ya les he comentado que voy a hacer allá a Argentina, ¿no? Yo aquí ya organicé todo como para hacer ese viaje. Y entonces me surgió como una pequeña angustia de que mi hijo no me decía cuándo era que yo iba a viajar. No me decía el día, ni la hora, ni veía yo movimiento de comprar pasajes, ni nada. Y yo me mudé de lugar, hice unos movimientos aquí y le fui bajando inclusive al trabajo un poco porque no había querido tomar compromisos laborales, precisamente porque se supone que yo en julio viajaba, ¿no? Eso era la suposición en aquel momento. Entonces comencé a hacer eso de mirar los pensamientos. Cuando me tuve auto-observando los pensamientos que tenía, me di cuenta que me pillé con una creencia de creerme indispensable aquí donde estoy, aquí donde yo vivo, indispensable para mis nietos, que yo vivo con mis nietos. Entonces me pillé que yo me sentía indispensable para mis nietos acá. Un pensamiento que me vino y yo dije, wow, ese es el pensamiento que no me está haciendo fluir con el viaje. Y me hice esa pregunta, quién es la que piensa eso? Inmediatamente el zoom de mirar que ese pensamiento estaba obstruyendo por completo la fluidez del viaje. Yo me quedé impresionada porque el mismo momento que me di cuenta, en el mismo momento que hice el zoom de darme cuenta, mirar eso, sentí que solté por completo esa carga que tenía aquí como en mi espalda, que creía que esos muchachos eran responsabilidad mía, los hijos de mi hija. Y cuando yo solté eso, inmediatamente yo me sorprendí porque yo pensaba que mi hijo era el que estaba posponiendo eso del viaje. Pues no. Entonces mi hijo inmediatamente en la tarde me llama. Después, yo hice el movimiento como a las 8:30 de la mañana y a las 3 de la tarde me llama mi hijo. Mamá, mira, tengo un viaje aquí. Yo no sé qué horario te conviene a ti, que no te vayas el 4, recibí una oferta bien chévere, que te vengas el 4 y hasta el 27. ¿Qué te parece ese? Porque el otro es más entendible y no nos sirve ni a usted, ni a mí, ni a usted. Y fue algo que hasta ellos me pidieron la opinión, todo, y yo dije, wow. Entonces, fíjate, los pensamientos se expanden cuando se comparten. Inmediatamente que yo solté esa creencia de que yo soy imprescindible en la vida de los que están aquí, pues se dio eso allá. Y yo pensaba que era mi hijo, imagínate tú. Y no, no es así. Entonces ahí es donde es cuando se comprueba que realmente funciona. Que todo esto funciona real. Yo lo compruebo cada día más cuando me hago esas autopreguntas, que esas autoindagaciones son interesantes. Y hay que hacérselas siempre cuando uno ve que algo no está fluyendo. Cuando algo no está fluyendo en mí, que yo veo, bueno, ¿qué está pasando con esto que no se mueve? Yo me empiezo a hacer las preguntas. sí, Y las preguntas siempre me llevan a que el Espíritu Santo de verdad me trae la respuesta. Ocurre esa revelación.
Ujú. ocurre de una manera tan mágica. Entonces, cuando uno dice, ha dado el milagro, Tal ha dado el cual. milagro. Gracias, Yaque. Y me siento súper contenta de verdad. Ha sido fácil, fluido y placentero también. De Gracias, esa Yaque. manera que Ujú. Sí, tal cual. Esa es la práctica. Esa es la práctica. En estos días me comentaba, qué lástima que no está por aquí Irizú, pero eh, ella me hacía el comentario de algo que le estaba angustiando con respecto a su hijo. Ah, bueno, ella compartió algo de eso en, perdón, en el grupo. Ella en privado me comenta que hay una situación que le angustia de su hijo con la que fue su novia, o acaban de terminar una relación y ella estaba angustiadísima. Entonces, que no sabía qué decisión tomar con respecto a eso, si meterse o no meterse, no sé qué, en la dinámica, que ella estaba consciente de que no se debía meter en esa situación, pero sin embargo, ella se sentía como obligada a decirle algo al hijo o a la nuera o no sé cuánto, ¿no? Entonces, la invitación siempre es, si te está angustiando, es que ellos son los testigos que tú estás convocando para liberar algo en tu mente que generó esa proyección. ¿Ves? Entonces, está muy a tono con lo que estás contando, ya que lo que pasa es que no lo tenemos consciente. Entonces, qué maravilla darnos cuenta que siempre el entorno va a ser el espejo donde mirarme. Es decir, si esto que yo estoy sintiendo me está afectando, es porque el origen siempre va a ser en la mente. Entonces, aparece como una oportunidad para ser mirada, pero también para ser espiada, ¿ves? Porque eh, hasta ahora hemos estado acostumbrados, ¿verdad? Porque en este mundo, y dígame lo que hemos sido psicoterapeutas, más aún. Pensábamos que teníamos que escudriñar nosotros por nuestra propia cuenta cuál es la creencia, cuál es que no sé qué, para yo mismo, personaje, cerebro, mente, sanarla. Y por eso es que a veces es tan complicado, porque se nos olvida que estamos unidos a una fuente superior, vamos a llamarlo el hardware, ¿verdad? El hardware o es el software. Yo siempre me confundo cuál es el hardware y cuál es el software. Pero como que estamos conectados, ¿verdad? A una fuente superior que es la que purifica la mente. No soy yo personaje, no lo puedo hacer yo, porque es como que si intentando resolverlo por mi propia cuenta, eh, me enredo más, porque justamente ahí en esa dimensión operan toda una cantidad de creencias, condicionamientos que se van yo los llamo virus, que nos complican más el proceso de sanación. ¿Ves? En cambio, cuando yo recuerdo que de verdad hay un borrador, entre comillas, invisible, que lo único que me pide, entre comillas, ¿verdad? Porque nada de eso es así, todo es metafórico, es que simplemente confíe y lo entregue. Es como que si esa parte, que es la que llama acá el curso el Espíritu Santo, estuviera diciéndonos, estoy aquí, epa, estoy aquí, utilízame. Y eso no significa, en estos días escuchaba yo unas personas que estaban, ahorita está apareciendo muchos retractores de las constelaciones, del curso Milagros, bueno, eso pasa en en todas las épocas, ¿no? Y entonces ella decía que eso es una falta de responsabilidad, que se lo entregas al Espíritu Santo. Le digo, sí, pero es que si tú sigues haciéndolo desde la idea de separación, ahí es donde realmente está el conflicto, porque te olvidas que es una parte de ti.
Es una parte de ti elevada, por llamarle de alguna forma. No es una entidad separada que me va a hacer el milagro y la magia. No, no opera así. ¿Eh? Entonces, por eso siempre pregunto cómo les va a ustedes en la práctica, porque la única manera realmente de poder distinguir qué es verdad es experimentándolo, es practicándolo en lo cotidiano, porque si no se convierte en una filosofía más. Oscaida. Sí, es verdad el tema de que cuando somos terapeutas hay algo que nos toma. El viernes estuve a punto de escribirte porque tenía una sensación que no era tristeza, era como una mezcla entre rabia y tristeza, pero no sabía qué era. Pero tenía rato, cuando tú me preguntaste cómo me sentía, yo decía, bueno, ahí voy. Y mentira, no iba. Estaba luchando contra la emoción. Y el viernes, ¿qué siento, Dios? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y la palabra que me llegó fue así como decepción, ¿no? Y yo dije, decepción de creer que no estaba haciendo las cosas a bien, bien, y más aún decepción de Dios. Ujú. Y te iba a escribir, pero se me vino como tu frase diciendo, siéntelo, siéntelo. Y dije, "Ah, me voy a quedar sintiendo esto porque estaba luchando contra la sensación, porque entonces además era el tema de, creía de salud, más el tema del trabajo que me sentía vida, me sentía, bueno, lo cierto es que me quedé sintiendo, sentada y que trabajando, pero sintiendo la emoción. Que después, a las 2 de la tarde, teníamos un curso. Total que bueno, después se me olvidó y en el curso viene la persona que estaba dando el curso y habla de Víctor Frank, el psicólogo en busca del sentido, ¿no? Y cuando dijo, eh, eh, tienes que mirar, porque para él el sufrimiento era inevitable. El tema es qué hizo con eso, pero él dijo una frase que no me acuerdo, que ahí fue donde me cayó a mí la luz. Es, ¿cuál es el sentido que tengo yo ahí dentro del banco, ¿no? Que tengo que buscar mi propio sentido, ¿no? Y eso me hizo clic y me aquietó totalmente. Yo dije, wow, esto es. Por una parte, estoy yo puse a hablar con mi hermano y me di cuenta que, bueno, pues, había miedos y todo eso, y no entré. Y el tema de la salud no lo había sentido bien hasta que ahorita la meditación, que sentí ese espacio así como que me tomó la salud. Porque he estado quizás luchando contra eso de cómo es que se hace esto para sentirse sano. Claro, Y no es así. no, exactamente, mi amor. Cuando ya estamos en el plano de la emoción es porque hemos sostenido mucho tiempo el pensamiento, un pensamiento reiterativo, tucu, 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 ¿ves? Como un radio prendido ahí, ¿ya? Yo Entonces, poderlo no, hacer. no se trata de pelearnos con eso, es decir, bueno, ya pasó al plano de la emoción. Bueno, llora, patalea, grita, ataca, ¿ves? Lo que tengamos que hacer. Pero eso sí, vamos a ir aprendiendo que no somos eso. Es decir, esa es una expresión de mí que en estos momentos necesita eso, liberarse, expresarse. ¿Ves? Pero no es lo que me define. La emoción no me define, el pensamiento no me define. Está bien que le demos su lugar y jamás olvidar que soy practicante del curso de milagros. Porque ya sabemos que un milagro es un cambio de percepción. Entonces, si yo soy practicante, yo debo recordar que como yo no soy esto chiquito, limitado, sino que hay una parte de mí
totalmente conectado con eso que no se ve, que los cinco sentidos no ven, pero que sí es lo que me define, entonces ahí yo empiezo, por eso es que es un entrenamiento, ¿ves? Porque empiezo a recordar, oh, no estoy sola nunca, tengo un intermediario, que es el Espíritu Santo. Te entrego esto. Es como un acto de humildad, decir, caramba, no puedo con esto. Yo no puedo con esto. Te lo entrego. Ayúdame a deshacer de mi mente lo que ha ocasionado esto, porque no lo sé, no lo tengo consciente. En la Y medida que creo que estamos en esa me empeño práctica, en saber que exacto, y no importa si no lo sabes. Algunas veces lo sabemos, porque se te revela. Dice, "Ah", como lo contaba Jaque, ¿verdad? ¡Wow! Mira dónde viene la creencia. Mira dónde viene esta sensación. ¡Pum! Apareció la creencia. Buenísimo. Si se te revela la creencia, con más claridad aún la entregas. ¿Ves? Porque la creencia se va a materializar, se va a corporizar. Nosotros nos vamos a comportar o actuar de acuerdo a una creencia. ¿Ves? Pero la diferencia de esto con cualquier modelo que hayamos aprendido hasta ahora del mundo es que eh, es una maravilla porque no lo operas tú. No necesitamos ni siquiera comprender cómo opera, pero sí sabemos que funciona cuando ¡plup! Cambia la percepción, como decía Jacqueline. ¿Ves? Dice, wow, ya no siento este miedo. Wow, de cuando a veces ni nos damos cuenta, digo, pero ¿por qué ahora yo no veo las cosas así? Ay, mira, cambió la relación, la forma como me estaba relacionando. ¿Cuándo? Ese es el milagro. ¿Ves? Porque algunas veces estamos conscientes y de repente, de verdad, bueno, a mí me pasa que en los momentos en que ni siquiera estoy pensando en eso, de repente te estás bañando o estás cocinando y plum, te llega la imagen y dices, wow, mira dónde se grabó, mira dónde está la creencia que se instauró en relación a esto y a veces hasta se instauró por lo general, ¿verdad? En la infancia. Pero no nos detengamos en eso, ahí es donde está la diferencia, porque si no nos distraemos en el cuento y en la historia y en la justificación. No, es como por eso la imagen del Zoom es, yo la veo tan valiosa, porque digo, ya va, mira, estoy viendo la película, ¿ves? Ahora voy a esa instancia que borra la película en mi mente. Voy a esa instancia. Eso sí, ¿cuál va a ser mi ejercicio ahora como cuerpo personaje? Que cada vez que aparezca otra vez la idea de mí en ese pasado, recordar que ya la entregué. ¿Ves? Es decir, no le doy cabida a mi mente de sostener esa imagen más. Entonces, aquí es muy interesante porque está operando todo de manera simultánea. No solamente estamos entregando la creencia, el pensamiento o la imagen, sino la propia idea que tú tenías de ti. Porque si yo, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Me estaba vinculando con una relación que no me valoraba, obviamente porque tengo una imagen de mí que no, que se descalifica, que se desvaloriza. Entonces, no solamente es la creencia de que yo no soy digna de una relación de amor, sino la creencia de que yo, ¿ves? Soy un personaje indigno. Entonces, es como que si al ir a esa instancia del espíritu, se borra esa idea errada de mí, falsa. Pero obviamente esto es una práctica. Porque
no tiene sentido, ¿verdad? Que nos reunamos acá todos los lunes y terminamos expandidas, terminamos con mayor comprensión, pero luego cerramos el libro y mañana estamos en lo cotidiano y siguen las mismas creencias y siguen las mismas situaciones y siguen las mismas. Y se me olvida que yo soy practicante de un curso de milagros. Eso es instante tras instante. Ahora, las lecciones son como un ancla, ¿ves? Este, bueno, de repente me vino una creencia de que, a mí me pasó, hoy hice algunos pagos y tal y qué sé yo, y obviamente que va a aparecer el virus, ¿verdad? Digo, ya va, déjame ver cuánto tengo en la cuenta. ¡Pluc! Y me observé y dije, doy los milagros que he recibido. En ese instante activo el ancla. ¿Para qué? Para recordar que yo soy abundancia, que no carezco de nada, que nada me falta, que todo está perfecto. ¿Ves? Y ahí, ¡puf! Voy asumiendo el lugar real que soy, la identidad real, unida siempre al océano de la abundancia infinita, porque no me he separado nunca de Dios, nunca me he separado de la fuente. Entonces, por eso es que es un entrenamiento. Pero esta comunidad nos ayuda a sostenernos en el hábito, a cultivar el hábito, ¿ve? De que somos practicantes de la verdad. Estamos asumiendo quiénes somos. Crisbel. Aló. Laura, con lo que estabas diciendo y lo que estábamos hablando al principio, Ujú, este, cuando estábamos en la parte de sacar las cuentas y todo lo demás, y llegó un momento, por supuesto, que me desesperé, ujú, ¿sabes? Como que de impotencia. Sin claro. embargo, dije algo, ¿no? Porque estamos buscando, digo, no sé ni cómo ni cuándo ese dinero viene. No voy a dejar el curso, ¿verdad? El curso de milagro, no lo voy a dejar. Ese dinero va a llegar. Vamos a ver, ese que no estoy viendo algo, cerré y le dije a mi esposo, después vemos, vamos a respirar primero. Y mira, llegó lo del dinero. Ajá. ¿Ves? ¿Sabes? Como que al calmarse, porque es que sí, me pasa, me sigue pasando. eh, Sin embargo, es como que algo que de repente cuando te pones así, te da como que el clic, como que ya va, espérate, cálmate, esto no tiene por qué ser así. Esto no tiene por qué ser así. Vamos a verlo de otra perspectiva, respira, Yo creo que es bien no sé importante cómo. aquí, Crisbel, no, y perdona que te Ajá, interrumpa, no, pero es que es importante acá quizás reforzar la idea de la asunción de quiénes somos, ¿ves? Porque la pregunta es, ¿a quién es que le hace falta dinero para pagar X o Y cosa? Entonces, no para que nos respondamos a quién, sino que la pregunta inmediatamente nos lleva al recuerdo, epa, olvidé quién soy, ¿ves? Epa, olvidé quién soy. Ay, perdón, ¿será que me está llegando? No creo. ¿Quién será? Ya va, porque yo estoy comprando algunas cosas. Ah, sí, denme un chancecito, que pedí algo en Mercado Libre. Ya ven.
Aquí estoy nuevamente. Ay, qué tarde, viene la gente de Mercado Libre. ¿Qué es eso? Bueno, ¿por dónde iba? Ajá. Que creo que es importante que recordemos al espiar, al entregar, al espíritu. Espiar, entregar, perdonar, es lo mismo, ¿ve? Este, es cambio de percepción en esta visión, ¿no? No es el perdón que nosotros hemos creído toda la vida de que alguien me hizo daño. No, 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 no. Ok, Oscaida. Entonces, es entregar la imagen que tenemos de nosotros que hace que esa realidad se proyecte. ¿Esto se entiende? No solamente es la idea o la creencia que sostengo, sino la imagen falsa de mí. Porque si yo siento que estoy carente, es porque me estoy identificando con la imagen falsa de mí, ¿ves? Y no con el ser abundante, amado, sostenido eternamente. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Eso Sí. es importantísimo, ¿ok? Importantísimo que lo mantengamos en cuenta, ¿no? Bien, pero qué fastidio. Ay. Bueno, se les había olvidado no sé qué cosa ahí. Muy bien, vamos a leer, chicos, párrafo 4, página 81. A ver, ¿quién me ayuda? Creo que, no, esa ya la habíamos leído, ¿verdad? Habíamos quedado en el 5, perdón, viene el párrafo 5. A ver, Nadie, voy yo entonces. dale, Mari. A ver si es este. Empieza con el Espíritu Santo es la mente de Cristo, ¿sí es ese? Ajá. Perfecto. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio que rige a la expiación. Antes de eso, no había necesidad de curación, pues nadie estaba desconsolado. La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la
restitución de la integridad de la mente. Cuando la expiación se complete y toda la afiliación sane, dejará de haber una llamada a retornar, pero lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlas en la luz de la dicha. Hermoso, Sí, ¿verdad? hermoso. Ujú. Y sí, o sea, sí es verdad. ah, yo cuando empecé con el curso y todo eso, yo me recordé esa vivencia que tuve, ese sueño que tuve, entonces trato todos los días con tus ejercicios y eso, de sentir, de retomar, de unirme otra vez con esa, reunirme, ¿no? ¿Verdad? A esa mente consciente que todos estamos conectados. Ujú. Así es. ¿Alguien más quiere compartir, comentar? Fíjense, Me gustó esta parte que dice que... Ah, ¿alguien levantó la mano? no, dale, mi amor. Ajá. Ah, ok. Me gustó esta parte que dice que el Espíritu Santo es la mente de Cristo. O sea, porque que va más allá de más allá de lo que nosotros percibimos. Ujú, O sea, es más grande que todo aquello que nosotros observamos, de lo que más grande que lo que nosotros creemos. ujú, Por eso como que cuando se invoca a deshacer cuando se hacen esas expiaciones al Espíritu Santo, o sea, como que precisamente es porque es la mente de Cristo. O sea, estamos acudiendo a la mente de Cristo para sanar una situación. tal cual. Sí, fíjense que cuando dice yace más allá de la percepción, la percepción tiene que ver con nuestros cinco sentidos. ¿Ves? Esa visión crística no viene de los cinco sentidos. Es una conciencia que va más allá del espacio y el tiempo, de lo físico. ¿Eh? Ahí es donde funciona el Espíritu Santo, pero no está separado de mí, como decíamos hace rato, ¿verdad? Cuando elegimos cómo experimentarnos en este cuerpo físico, es que surge la idea de que me separé. En ese instante en que mi mente creyó que se separó de la fuente, entonces es como que si el mismo Dios Supremo dijera al absoluto, bueno, vamos a darte al Espíritu Santo para que no se te olvide nunca que en realidad no te has separado. ¿Ves? Por eso es que dice aquí, comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación. En realidad nunca se produjo, pero, pero una pequeña parte de mi mente así lo creyó. Entonces, como que, bueno, ya que tú te fuiste a lanzar por ahí por el mundo como una cabra loca, déjame, ok, este, darte una chispita de luz para que te cuide y te proteja. Un poco esa es como la metáfora, ¿no? El cuento. Entonces, bueno, tú quieres ir como una cabra loca ahí creyendo que estás sola por el mundo, pero yo te voy a dar esa lucecita que siempre te va a cuidar y te va a proteger. ¿Ves? Entonces, este, y eso es lo que hace, es como que yo, ajá, me perdí en el mundo de las sombras y ya va, pero hay una lucecita en mí. ¡Plum! Esa es la expiación. ¿Ves? Hay una lucecita en mí. Lucecita, ilumina, me estoy perdida en el bosque. Ah, bueno, entonces es lo que hacemos cuando
nos vienen esas ideas de que yo estoy sola en el mundo, desamparada, insuficiente, incapaz, todas esas cosas que nos pasan por la mente, ¿verdad? Entonces, es como activar ese recuerdo de que hay una luz ahí que me guía, ¿no? Y que me ayuda a purificar mi mente de esas ideas locas, ¿no? Entonces, antes de eso, no era necesario, no había necesidad de curación, porque nadie estaba desconsolado. Claro, antes de eso, no era necesidad de tener un intermediario que nos ayudara a espiar, porque en realidad, este, no estaba esa idea de que estaba sola y desamparada, desvinculada del absoluto. ¿Ves? La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación. Fíjense cómo todo está tan conectado y guiado que justamente eh, cuando comenzamos, ¿verdad? Un poco a indagar cómo estaban con sus prácticas y hablaba un poco ya que después Oscaida, prácticamente es este texto, es este párrafo, ¿ves? Exactamente lo mismo. Entonces, la voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, es recordarnos la práctica continua, instante tras instante, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Es ahí, plum. Por un momento pensé que me iba a faltar dinero. No, yo soy abundancia. ¿Ves? Lo entrego ahí al Espíritu. Se restituye en mi mente. Entra la mente recta. No sostengo la idea de escasez. Cuando la expiación se complete y toda la filiación sane, dejará de haber una llamada a retornar. Claro, pero imagínate, aquí estamos hablando de la filiación. La filiación es todos. Cuando todos en realidad recordemos que nunca nos separamos, que nunca estamos en la oscuridad, en el desamparo, en la sombra, que no somos eso, que no somos carentes, bueno, imagínate. Este, em, el Espíritu Santo no será necesario, pues. Pero lo que Dios crea es eterno. Es decir, aquí nos vuelve a recordar, no importa que te sientas así, no sé, no importa cuántas veces sea necesario acudir al Espíritu Santo, pero recuerda que tú no eres eso, tú eres eterno. Entonces, el Espíritu Santo permanecerá ahí con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlas en la luz de la dicha. Es decir, cada vez, ¿verdad? Que nos sentimos perdidos, este, podemos volver al centro. Eso es lo que quiere decir. Entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta, ¿ves? Que no es un dogma, no es una experiencia externa, no es algo religioso, no, es la conexión permanente con lo que es verdadero, ¿ves? Es el restaurar en mi mente lo correcto, es el recuerdo de quién soy. Es, es ahí, siempre adentro, siempre adentro. Por eso es que lo que hacemos aquí es un proceso de autoindagación. Auto, es con quién soy. Indago quién soy. ¿Quién soy? Esa es la pregunta eterna, ¿ves? Que nos lleva al recuerdo. Muy bien. Párrafo 6. Puedo decirlo yo. Dale. Eh, Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos porque ellos las habían hecho, pero también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuera capaz de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudieran llegar hasta Él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación. Representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad uno como para que la transferencia a ella sea finalmente posible. La percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él. Tal vez sea más útil en este caso utilizar el significado literal de la palabra transferida, es decir, transportada.
puesto que el último paso es Dios quien lo da. Wow. Sí, wow, ¿verdad? O sea, dice, esta parte me conmueve, ¿no? Como que Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos porque ellos la hicieron. O sea, como que los honró incluso si, incluso en sus ideas falsas, pero también como que los eleva en la medida en la que se sientan en ese estado mental de unidad, que es el más elevado. O sea, te amo aunque tus errores, aunque tus creencias falsas, pero también te elevo si decides vaciarte de todo eso y transferir, ¿no? O sea, esta idea de transferir es como esa idea de transportar esas falsas ideas, ¿no? Tal cual. No sé. Sí, hermoso. Este párrafo es impactante porque incluso nos está hablando de cómo funciona. ¿Ves? Ya lo vamos a ir desglosando. Eh, Tal cual como lo acaba de decir Maffer, ¿verdad? Fíjate, nos honra, nos ama. No importa si yo me voy a pasear por el bosque perdida y me vuelvo loca, invento cosas y me siento mala, incapaz, insuficiente, pero Él ahí está honrándome. Es decir, esa conciencia absoluta sigue amando incondicionalmente, sosteniéndonos, guiándonos, aunque nos empeñemos en hacer lo contrario. Eternamente está ahí. ¿Ve? A eso se refiere la honra, ¿no? Y dice, pero también bendijo, es decir, nunca dejó de bendecirnos, de dotarnos de milagros, de darnos los atributos para poder experimentarnos incluso en el mundo. ¿Ve? Dice que esa bendición, es decir, estamos benditos. Hay una de las lecciones que dice, soy bendito por ser hijo de Dios. ¿Ves? Es decir, estamos benditos independientemente de nuestras falsas creencias y nuestras falsas creaciones. ¿Eh? Estamos benditos. Entonces, esa bendición de la cual ya estamos dotados es lo que hace que seamos capaces de elevar la percepción. ¿Ves? Es decir, recordar que soy su hijo, recordar que soy su hijo. Entonces eso es lo que nos permite ir más allá de la percepción. Es ahí donde actúa. Cuando decidimos que es práctico, porque fíjense que este párrafo termina, dice, puesto que el último paso es Dios quien lo da. Esto es clave. Es decir, yo me siento perdida, olvidé quién soy. ¡Plin! El Espíritu Santo, ¿verdad? La lucecita me recuerda quién soy. Entrego, espío. Sé que más allá de la percepción yo puedo entregar estos pensamientos falsos, pero la corrección de mi mente errada no la hago yo. Por eso es que dice, el último paso es Dios quien lo da. Es decir, imaginemos esto como una escalera. El mundo de las formas, personaje, yo, Laura. El Espíritu Santo en el medio, ¿no? Y Dios absoluto. Entonces, es como que si el Espíritu Santo dice, mira Dios, aquí estoy tratando de revelarle a tu hija la verdad, ¿no? Me llevo una mochila de ideas falsas que me está entregando, de que es pobrecita, de que no vale, de que no sirve, de que es incapaz, de que no tiene suficiente, de que está sola. Mira, estoy recogiendo esta mochila, ¿eh? Te la entrego. Toma, ocúpate de esa basura. Y bueno, lo estoy diciendo yo, ¿no? Ocúpate de eso. Y Dios dice, ah, ya Dios
la pequeña dosis de buena voluntad, yo me encargo, yo me ocupo. Yo soy quien otorga la sanación, la liberación de su mente. Déjame romper, tirar lejos esa mochila. ¿Ves? Por eso es que no perdamos el tiempo intentando cambiar por nuestra propia cuenta, porque eso es sostener más bien la idea falsa de que soy un personaje autónomo. ¿Se acuerdan de ese capítulo? La autonomía del ego, falsa autonomía del ego. ¿Ves? No tengo que ocuparme yo. Yo solamente doy mi pequeña dosis de buena voluntad y ¡plum! Recuerdo la chispa. Y tengo la humildad de decir, yo no puedo con esto. Tómalo tú. Y el Espíritu Santo que está ahí permanentemente, ¿verdad? Ay, por fin se acordó que yo existo. ¡Plum! Déjame agarrar la mochila. Así es como opera. El último paso lo da Dios. De hecho, dice, la percepción, bueno, antes de eso, miren esto que hermoso, dice, el Espíritu Santo es la mente de la expiación. Representa un estado mental. ¿Se están dando cuenta que no es una entidad afuera? Está hablando de un estado de nuestra mente. Un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad uno. ¿Ve? Está en ese plano superior. Como para que la transferencia a ella sea finalmente posible. ¿Ve? Esta gráfica que se me acaba de ocurrir, ¿verdad? Entonces yo estoy aquí en el mundo de la forma, pa, está algo superior que agarra la mochila, pa, y ese algo superior está unido a la mente uno. Dice, la percepción no es conocimiento. Acuérdense que cuando hablamos de conocimiento en este curso, no nos estamos refiriendo al conocimiento cognitivo, ¿cómo se llamaría? Intelecto, teoría. No, 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 no. Es el conocimiento de Dios, el conocimiento de lo absoluto. ¿Ves? Sin embargo, puede ser transferida el conocimiento o cruzar hasta él. Bueno, es exactamente lo que estamos graficando, ¿verdad? Tal vez sea más útil en este caso utilizar el significado literal de la palabra transferida, o sea, transportada, ya lo dijimos, puesto que el último paso es Dios quien lo da. Entonces, estos pasos, importantísimo que lo podamos recordar. O sea, prácticamente lo que estamos leyendo hoy fue un poco la introducción de cómo surgió nuestro encuentro de esta noche, pero lo estamos llevando como a pasos concretos, ¿ves? Para comprender cada vez más nuestra práctica diaria, nuestro entrenamiento mental, ¿ves? De cada día, cada instante. Dice el curso que somos unos obradores de milagros. Pero no, esto no se puede tomar literal como lo hemos visto en el mundo, como que, ay, obramos milagros a cada rato. No, sino que somos realmente, ¿verdad? Estamos en esta posibilidad de recordar los pasos. Ta, 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 ta. Y en ese sentido, ¿verdad? Cuando se me da el último paso, que es la liberación de mi mente, salir de esa cárcel mental, de esas ideas falsas, obviamente ahí opera el milagro, el cambio de percepción, el conocimiento. Muy bien, y vamos a terminar con el párrafo 7 por esta noche. Maravilloso porque ya con este último párrafo terminamos la invitación al Espíritu Santo y ya la semana que viene iniciaríamos con la voz que habla por Dios. A ver, ¿quién quiere leer el párrafo 7? Dale, ya que.
¿Volteaste la cámara? A ver, ya que para ver si... Ahí está, ahí A no ver, está, no estás estoy ocupada. muteada. Ok, ahí te escuchamos. No, ya estoy lista. Ok. Número 7. El Espíritu Santo, la inspiración que toda filiación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como el reino de los cielos. En primer lugar, su universalidad es perfectamente inequívoca y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla significa cualquier otra cosa que no sea ganar. En segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar y por lo tanto es verdaderamente receptiva. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Finalmente, señala el camino que lleva a lo que está más allá de la curación, que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración, hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. Es bastante extenso, ¿no? Pero el Espíritu Santo me gustó esta parte que dice la inspiración que toda afiliación comparte, porque efectivamente el Espíritu Santo es una inspiración cuando ya uno se conecta y se habitúa cada día con las prácticas. De verdad que se va integrando en nosotros y ocurre esa, eh, se induce a una clase de percepción y uno llega de verdad a entender lo que es el reino del cielo. Y los reinos de los cielos es simplemente esa mente una conectada con la unidad que somos con Dios. Y dice aquí que es universal y es perfectamente inequívoca. Claro, el Espíritu Santo no se equivoca para nada. eh, de verdad que es conocimiento puro, es la conexión más exacta con la divinidad, con Dios. Y, y de verdad que siempre eso es un ganar. Jamás uno pierde eso ya yo no hablo en estos momentos así de que puede ocurrir que uno esté perdiendo. Yo no siento para nada pérdida alguna en nada, porque todo siempre se convierte en un regalo. Cada persona que llega a mi vida, yo ya estoy mirando qué regalo me trae, cuál es esa recompensa, en la medida que uno lo va practicando. Y yo siempre he dicho que el Espíritu Santo es esa voz que habla por Dios dentro de cada uno de nosotros. Y por supuesto que cuando uno está en esa conexión, jamás uno está atacando. Eso no, para nada, uno está en conexión con el amor, con la paz, con la bondad. Eh, Y dice aquí, esto quiere decir que el bien no engendra conocimiento, no engendra, tampoco lo obstruye en modo alguno. Bueno, que esa conexión simplemente es lo que es. Simplemente estamos allí en lo que es y ese camino nos lleva simplemente a la curación. Siempre estamos en plena curación y en la medida que nos habituemos más y más, vamos a entrar en estado de plenitud y de paz, que es lo que realmente busca siempre este Espíritu Santo, Ujú. es ese gran consolador con este capítulo 7 que es bastante hermoso, Sí, hermosísimo para mí. De verdad. claro. Gracias, ¿Vale? Yaque. Excelente. Bueno, fíjense, eh, además de cómo lo ha señalado Yaque magistralmente, ¿verdad? Podríamos también como darle la vuelta. ¿En qué sentido? Se nos está diciendo que esta clase de percepción tiene tres elementos fundamentales. Yo lo llevo siempre a la práctica, ¿ves? A que lo podamos integrar en la práctica. Es decir,
frente a una situación, una toma de decisiones, a algún conflicto, situación compleja que podamos estar viviendo, ¿verdad? Siento que uno gana y otro pierde. Entonces ese no es el Espíritu Santo que te está inspirando, es el ego, ¿ves? No estás para nada receptiva y más bien estás reactiva, atacando. No, ese no es el Espíritu Santo. Es tu mente condicionada, ego, queriendo tomar decisiones por su propia cuenta. ¿Ves? Entonces, es una pista. Estos elementos, que son tres, universalidad, que nos lleva al ganar, ganar, ganar todos, ¿ok? Receptividad, no hay ataque, ¿sí? Y el otro es que va más allá, dice, está más allá de la curación, conduce a la mente hacia los senderos de la creación, bueno, y produce suficientes cambios cuantitativos, es decir, experimento realmente cambios importantes, significativos, que son medibles en el mundo de la forma cuando hago, cuando tomo esta decisión tomando en cuenta esos elementos, no hay ataque, no hay reactividad, es universal, todos ganamos. Ah, entonces estoy realmente dejándome guiar por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Ves? Todo es perfectamente compaginado, compatible, practicable, asimilable, si entendemos cómo funciona, cómo opera esto. ¿Ves? Entonces, fíjense que comienza diciéndonos el Espíritu Santo, la inspiración. Es decir, si yo me estoy permitiendo ser guiada por el Espíritu Santo, mi inspiración, mis decisiones van a estar siendo conducidas como un acto de inspiración. Me viene una idea, me viene un paso a seguir, me viene un contacto con que establecer. Y además, eso está unido a estos tres elementos fundamentales que se nos está diciendo en este párrafo, ¿verdad? Todos ganamos, no hay ataque y hay cambios cuantitativos significativos, ¿verdad? Que es lo que nos permite dar un verdadero salto cuántico. ¿A qué? Al reconocimiento del ser que somos en realidad. ¿Ve? Es lo que nos quiere decir este párrafo. Fíjense que paradójicamente, ¿verdad? Pareciera ser muy elevado, porque estamos hablando nada más y nada menos que del Espíritu Santo, pero si leemos todo el texto, todo este capítulo o esta primera parte relativa al Espíritu Santo, cada párrafo nos está dando em, pasos muy concretos. La semana pasada vimos ese proceso del redespertar, ¿verdad? Con todo lo que se nos estaba recordando allí, que yo les decía, pónganlo en un lugar visible, recordémoslo, ¿verdad? Este, eh, y hoy se nos está hablando perfectamente de la diferencia entre la percepción, el conocimiento, la mente de Cristo, cómo opera, quién da el último paso, ¿no? Y ahora, como esta pista ahí de cómo surge esta inspiración y cómo está dotada de estos elementos fundamentales que me ayudan a darme cuenta que realmente es una decisión totalmente alineada con la verdad y no es mi ego pretendiendo hacerlo por su propia cuenta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo nos vamos? Expansión. Genial, gracias, mi mamá. Bueno, estos pasos nos van dando más, nos guían perfectamente en este camino que cada uno de nosotras ha decidido
de hace un tiempito ya de estar conectada con esta verdad y este conocimiento que viene de la divinidad de Dios. Siento que cada día uno tiene más claridad, mucho más claridad. Gracias, Jackie. Yo tengo solo una palabra, pero que dice comprensión. Qué bueno, gracias, Ocaida, hermosa. Eso es. Vamos aterrizando todo esto, ¿ves? Si es digerible, si es masticable, si es posible. Como les decía al principio, va a ser nuestra propia experiencia la que nos va a ir dando pistas de que es verdad, de que es cierto, de que funciona. ¿Eh? Ujú. ¿Alguien más quiere compartir? No, pero a mí no me quedaba la duda de que funcionara, ¿no? De verdad que, porque si hay instantes que yo si me pongo a contarlo, pero todavía había algo en donde yo estoy interviniendo. Y comprenderlo, wow, para mí es un alivio. Claro, gracias, mi amor. Sí. ¿Alguien más? Bueno, este, nada, muchísimas gracias por estar allí. Mañana a las 7 de la mañana, hora, bueno, aquí son las 8 en Argentina, 7 de la mañana, hora Venezuela. Vamos a tener la práctica en vivo por mi canal YouTube, así que, perdón, Instagram. Los espero por allí y bueno, nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao, chao. Feliz noche. Que descansen. Chao, besito, buenas noches, gracias, bendiciones. Bye.